Bienvenidos a todos los apasionados de la agricultura que nos acompañan en este espacio virtual. Es un verdadero gusto iniciar esta capacitación técnica enfocada en la conservación de suelos. El título de nuestro encuentro lo dice todo. El suelo es nuestro recurso más valioso. A lo largo de esta sesión, exploraremos de manera muy práctica cómo realizar un diagnóstico oportuno, qué acciones preventivas implementar y cómo recuperar la vitalidad de nuestras tierras agrícolas para asegurar un futuro sostenible y productivo. Para iniciar, quiero que hagamos una breve reflexión sobre la fragilidad de la tierra que trabajamos. La capa fértil que alimenta directamente a nuestros cultivos es increíblemente delgada y, lo que es aún más impactante, tardó miles de años en formarse gracias a procesos naturales muy lentos. Nuestra ruta de aprendizaje para el día de hoy se divide en tres pasos fundamentales. Primero, identificar los signos de degradación en las parcelas. Segundo, medir y clasificar técnicamente el nivel de daño. Y el tercero, actuar aplicando herramientas prácticas que nos permitan proteger y recuperar la tierra de forma eficiente. Muchos productores se preguntan cómo detectar este problema a tiempo sin necesidad de análisis complejos de laboratorio en una primera etapa. La respuesta en el primer indicador clave, la productividad. El suelo degradado se delata porque empieza a producir menos a pesar que utilicemos más insumos. Si ustedes notan que su terreno requiere cada vez más fertilizantes, más agua o una mayor inversión en trabajo mecánico para rendir exactamente igual que antes, esa es una señal de alerta muy clara. El monitoreo continuo de los rendimientos ciclo tras ciclo es la herramienta más directa, económica y accesible que tenemos a la mano para evaluar la salud de nuestra tierra. Para hablar el mismo idioma y poder tomar decisiones acertadas, recurrimos a la metodología internacional ASS o D. Esta clasificación mide con precisión la pérdida de la capa superficial de la tierra y su impacto real en el rendimiento agrícola a través de cuatro niveles esenciales. El nivel uno es el ligero, donde la reducción es apenas perceptible y se pierde hasta el 25% de la capa superficial. El nivel 2 es el moderado, donde ya observamos una caída marcada en la productividad y la pérdida se sitúa entre el 26 y el 50%. En el nivel 3 se clasifica como fuerte, implicando una pérdida de capa fértil de entre el 51 y el 71%, mostrando zonas compactadas, visibles a simple vista, que requieren trabajos mecánicos intensos. Finalmente, el nivel 4 es el extremo, donde la productividad se vuelve prácticamente irrecuperable al haberse perdido más del 75% de la capa fértil original. Es muy importante entender que existen dos grandes grupos de factores que desgastan la tierra. Primero, revisemos los factores naturales relacionados directamente con el clima y la topografía. Por ejemplo, la intensidad de las lluvias y la velocidad del viento son fuerzas de la naturaleza que erosionan el terreno desprotegido de forma directa. Asimismo, las laderas y los terrenos con pendientes inclinadas facilitan notablemente el arrastre de las partículas finas del suelo o la escorrentía del agua. Por otro lado, las características propias de cada suelo, tales como su estabilidad estructural, su velocidad de infiltración de agua y el tipo de roca madre subyacente, van a determinar qué tan vulnerable
o resistente es un terreno por su propia naturaleza. Si bien la naturaleza juega un papel importante, las decisiones de manejo que tomamos en el día a día aceleran drásticamente el daño. La actividad humana inadecuada es, de hecho, el principal acelerador de la degradación global. Hay tres prácticas comunes que resultan ser las más dañinas en la agricultura actual. En primer lugar, la labranza excesiva o el arado convencional continuo, que deja el suelo completamente desnudo y expuesto al arrastre severo del agua y del viento. En segundo lugar, el monocultivo y la deforestación de áreas colindantes, prácticas que agotan rápidamente nutrientes específicos del perfil y eliminan por completo la cobertura vegetal protectora. Y en tercer lugar, el sobrepastoreo combinado con el uso desmedido de agroquímicos sintéticos, lo cual compacta los poros de la tierra, provoca problemas de salinización y destruye la vida microbiana benéfica que nutre a las plantas de forma natural. La regla de oro en la conservación de suelos siempre será prevenir antes que vernos obligados a corregir. Afortunadamente, disponemos de prácticas tradicionales y técnicas eficientes para proteger nuestra tierra. La primera de ellas es la rotación de cultivos y el barbecho. Al alternar plantas con distintas necesidades nutricionales y otorgar periodos de descanso estratégico al suelo, reducimos considerablemente la dependencia de fertilizantes externos, aunque esto nos exija una planificación comercial más cuidadosa. La segunda opción consiste en construir terrazas y zanjas de infiltración. Estas son modificaciones físicas que se realizan en las laderas para frenar la velocidad del agua y retener la humedad en el suelo, controlando la erosión en pendientes pronunciadas a pesar de los costos iniciales elevados de la mano de obra. Por último, tenemos las barreras vivas, que son líneas de vegetación o árboles sembrados a nivel para frenar el impacto del viento y retener el suelo. Representan una alternativa muy económica que aumenta la biodiversidad del entorno, requiriendo solo vigilar la competencia temporal por el espacio y agua con el cultivo principal. ¿Qué pasa cuando el problema no es solo desgaste físico, sino que ya nos enfrentamos a una contaminación química evidente por pesticidas o hidrocarburos? En esos escenarios avanzados, debemos recurrir a técnicas de remediación específicas. Una de ellas es la bioremediación, que consiste en el uso estratégico de plantas, bacterias y hongos seleccionados para degradar y metabolizar los contaminantes del suelo. Su gran ventaja es que es una tecnología limpia, respetuosa con el medio ambiente y capaz de destruir los contaminantes sin generar residuos adicionales, aunque sus tiempos de tratamiento suelen ser muy largos y su efectividad disminuye notablemente bajo condiciones extremas de contaminación. La otra gran alternativa es la oxidación química, mediante la cual adicionamos compuestos oxidantes directamente a la tierra para transformar los tóxicos en moléculas inofensivas de forma rápida y muy efectiva contra pesticidas, teniendo como contraparte que rompe temporalmente el equilibrio microbiano negativo y nativo del suelo y conlleva un costo económico elevado para el productor. Para ir cerrando nuestra exposición, quiero enfatizar que mantener la salud de la tierra no es un lujo ni una opción secundaria, es la base misma de la subsistencia económica, de las actividades agrícolas y del bienestar de sus familias. El suelo cumple funciones vitales e insustituibles, garantiza la seguridad alimentaria, al ser el espacio donde se genera la mayor parte de los alimentos
que consume el mundo. Funciona como un reservorio natural que almacena agua limpia y nutrientes, evitando que la degradación termine contaminando los valiosos mantos acuíferos subterráneos. Contribuye activamente en la regulación climática local, ya que los suelos sanos capturan carbono y mitigan los efectos del cambio climático en la región. Y lo más importante, representa nuestro legado futuro. Cuidar el suelo con responsabilidad el día de hoy es la única garantía de dejar tierras productivas y prósperas para las próximas generaciones de productores. Llegados a este punto de la sesión, queremos recordarles que la experiencia práctica de cada uno de ustedes en sus campos es sumamente valiosa para nosotros. Abrimos formalmente este espacio de preguntas y respuestas para escuchar sus dudas particulares, conocer la realidad de sus parcelas y coordinar juntos los apoyos técnicos directos que consideren necesarios. Nuestro equipo de especialistas está completamente disponible para programar visitas de diagnóstico directamente en sus terrenos. Para iniciar la conservación de los suelos. Ahora, me gustaría que nos compartieran qué tipo de cultivo actualmente tienen en su parcela para poder adaptar nuestras recomendaciones. Y asimismo, ¿qué problema principal están enfrentando hoy en día en sus tierras, ya sea erosión, compactación o falta de agua? Quedamos atentos a sus comentarios y en contacto para compartir nuestras respuestas y unir experiencias. Por su atención, muchas gracias.